Bien, continuamos con esto que hemos comenzado una especie de escuela, pero desde la coparticipación. Entonces hablábamos recién al respecto de la cultura que mora en nosotros. Ahora vamos a entrar eh, en otro tema que también tiene que ver para llegar al trasfondo de esto que el profeta Pablo trajo a colación. En, en primer lugar, dice que Juan recibe todo esto estando en el Espíritu. Entonces, cuando habla del Espíritu, yo debo entender que no está hablando de mi tiempo, no está hablando del tiempo Kairos, el tiempo Cronos, sino del tiempo Kairos, del tiempo de Dios. Cuando usted entra en el Espíritu, ya no está en el tiempo terrenal, el tiempo humano. Usted acaba de entrar al tiempo de Dios y ya todo tiene que ser relativo a la revelación del Espíritu Santo. Ya dejó de ser algo que usted pueda analizar. Cuando leemos la Biblia, nos encontramos con libros que son muy yo utilicé la palabra emblemático, pero sí, son muy de difícil revelación y difícil entendimiento. El problema es que la revelación de Dios es simple, neta. El problema está en que nosotros, cuando recibimos eso, lo hacemos difícil. Vuelvo y reitero lo que dije en el primer video, por causa de la cultura que yo llevo dentro. No es lo mismo para uno que para otro recibir algo de parte de Dios. Usted imagínese, yo le voy a plantar este cuadro. Marta y María, amigas de Jesús, vieron lo mismo, oyeron lo mismo, pero no se le reveló a las dos lo mismo. A una se le reveló el servicio y a la otra la adoración. Pero ¿cómo? Si son hermanas, encima son hermanas, o sea, ¿podríamos decir que tienen la misma cultura? No, porque hay una cultura personal, que yo debo entender que cada uno de nosotros contamos con una cultura personal. Y en esa cultura personal que yo tengo, hay una diferencia cuando yo recibo de Dios. Entonces, el profeta tiene una inclinación cultural interior que lo lleva a entender algo que los demás ministerios no pueden entender con tanta facilidad. Pueden lograr entenderlo, sí, porque el Espíritu es uno. Todas las cosas las hace el Espíritu Santo y Él es el Señor de la obra. Pero yo debo comprender que hay un relativismo con respecto a la forma en que yo recibo esa palabra. Entonces, yo lo puedo ver como, por ejemplo, el profeta Pablo Ezequiel, él lo recibió y lo vio y lo planteó como él lo creyó y lo recibió. Y de repente yo tengo otra versión y que en el Pablo se equivocó. No, Pablo no se equivocó, Pablo lo recibió. Entonces yo, como padre espiritual, yo como maestro del Señor, yo como un apóstol de Jesucristo, lo primero que tengo que hacer es entender que aunque tenga 4 hijos y cada uno con diferentes actitudes, nunca van a dejar de ser mis hijos. Por eso, esto va también direccionado hacia aquellos que mañana van a ser padres de multitudes, porque Dios te llamó para que tengas hijos espirituales, para que tengas discípulos. Tus discípulos tienen que ser enseñados como un padre enseña a su hijo, y corregido como un señor corrige a su siervo. Cuidado. A veces los hijos espirituales se ofenden porque la forma en que se les corrige, porque no han entendido todavía. Pero ese es otro tema que vamos a tratar más adelante. Entonces lo primero que yo quiero que se entienda aquí es que lo que yo recibo por el Espíritu viene de parte de Dios, en la esencia de Dios, lo cual yo lo voy a recibir en el Espíritu. Porque al momento en que yo lo reciba almáticamente o humanísticamente, yo ya
manché el mensaje, lo torcí, lo desvié conforme mi razonamiento, mi pensamiento, mi ideología, mi cultura. ¿Sí me está entendiendo? Por eso es necesario que nosotros tengamos la cultura del reino, porque teniendo la cultura del reino, todos vamos a direccionarnos hacia un mismo lugar. La idea de este grupo es justamente poder, aquello que Dios nos ha permitido entender y conocer, volcarlo a otra persona para que esa otra persona pueda no solamente asimilarlo, porque usted no tiene solamente que oír esto y decir, no, es así, no. Usted tiene que orarlo, tiene que buscar la presencia, tiene que ser un hombre instruido en la oración, buscando, Señor, el apóstol Hugo dijo esto, yo quiero que tú me lo reveles, porque si tú me lo revelas, nada me lo va a sacar de mi corazón. Porque yo puedo equivocarme, vuelvo y reitero, tenemos una cultura, y mi cultura, la cultura que tengo yo en mi corazón, si no es la cultura del reino, lo primero que va a hacer es desviarlo hacia mi pensamiento. Entonces yo lo que tengo que tener es primeramente la convicción de que la cultura del reino está en mi corazón. Dice, en el libro de Filipenses, yo quiero que usted vaya al libro de Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Dice la palabra de Dios. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, contemplad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánimes y sintiendo una misma cosa. Está hablando de la cultura del reino. Escuche esto. No hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es poderoso, hermano. Aquel que tiene cultura de reino, mi hermano, lo primero que va a hacer es ver al otro como mayor, al otro con respeto, con humildad. No, pero yo no estoy de acuerdo. No, tranquilo. Porque si Dios no cambia a una persona, Dios no revela, usted nunca lo va a hacer. Usted lo único que va a hacer dañar a su prójimo. Escúcheme esto. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Mi alma alaba a Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Yo creo que no hay pasaje bíblico que te enseñe más lo que es cultura de reino que este. La cultura de reino tiene que ver con el sentir que tuvo Jesucristo, con el mismo sentir, humildad, humillación, sujeción, considerar siempre al prójimo como mayor, considerar siempre a tu hermano como alguien que está más más arriba que tú. Eso tiene que ver. Imagínese, amado hermano, a Jesús en la cruz. Imagínese a Jesús habiendo sido golpeado, lacerado, escupitajos, blasfemas, injurias, todo. Crucificado, clavado, se está muriendo. Agata puede respirar, su condición es deplorable. Está prácticamente en un estado de shock tan profundo. Y en esa condición dice algo poderoso que es la expresión más grande de aquel que se considere ser un hijo de Dios, aleluya, y que vive la cultura del reino. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. ¡Wow, hermano! ¿Sabe qué está diciendo? Yo sé su condición, yo sé lo que ellos, pero ellos no lo pueden ver, no puedo ponerme a su altura porque ellos no lo pueden ver. Se humilló, aleluya. Glorifico a Dios por esta palabra, glorifico a Dios por lo que Dios nos trae cada día y que cada día podamos ser partícipes de la cultura del reino. Que Dios bendiga su vida,
que esto le sea y usted pueda orar sobre esto, redarguir la palabra y que la palabra se le glorifique. Dios lo bendiga más.